Vamos a resolver la ecuación trigonométrica 4 tangente de x menos 4 igual a 0. Como se pueden dar cuenta, es una ecuación de la forma lineal, es decir, de la forma ax más b igual a 0. El proceso que se sigue es el mismo que seguimos para las ecuaciones lineales. Entonces, vamos acá a transponer este término. Entonces, esto nos va a quedar 4 tangente de x igual a, acá sería 0, transpongo este menos 4, me quedaría más 4. Realizamos la operación, entonces esto me va a quedar 4 tangente de x igual a 4. Vamos a despejar tangente de x, entonces el coeficiente que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces esto me va a quedar tangente de x igual a 4 sobre 4. Realizamos la operación, simplificamos como quieran, 4 sobre 4 nos da 1. Es decir, la tangente del ángulo es igual a 1. ¿Qué sabemos de acá? A ver, si la tangente tiene el valor de 1, entonces es un valor positivo. ¿En qué cuadrante puede estar el ángulo si la tangente es positivo? Veamos acá los signos. En el primer cuadrante todas son positivas, es decir que el ángulo puede estar en el primer cuadrante, y la tangente es positiva acá en el tercer cuadrante. Entonces, para tener muy presente, como la tangente de x es positiva, entonces el ángulo puede estar en el primer y en el tercer cuadrante. Entonces vamos a buscar esos ángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces lo primero es que busquemos el ángulo de referencia. Vamos a buscar el ángulo de referencia. ¿Cómo vamos a hacer para buscar el ángulo de referencia? Entonces vamos a tomar la razón trigonométrica, tangente de x igual, y se toma siempre el valor positivo, en este caso es el mismo, tangente es 1. Entonces, ¿para qué ángulo la tangente es igual a 1? Veamos la tabla acá tenemos una tabla de valores de las razones trigonométricas, la tangente, pero ahí no me aparece 1. Acá tenemos una segunda tabla, tangente, acá apareció. Tangente es igual a 1 para 45 grados. Entonces el ángulo de referencia acá, podemos llamarlo x o f, es igual a 45 grados. ¿Listo? Entonces, ya teniendo el ángulo de referencia, ya nos queda más fácil buscar los ángulos. Entonces vamos a buscar el ángulo del primer cuadrante. Entonces, vamos a buscar los ángulos. Comencemos con la del primer cuadrante. Entonces, si el ángulo está en el primer cuadrante, ¿cuál es la medida de este ángulo? Si está en el primer cuadrante, la medida del ángulo es la misma del ángulo de referencia. Entonces es la misma del ángulo de referencia, que es igual a 45 grados. Y si el ángulo está en el tercer cuadrante, donde la tangente también es positiva, y vamos a ver para el tercer cuadrante, entonces la medida del ángulo es, para el tercer cuadrante acá, 180 más el ángulo de referencia. 180 grados más el ángulo de referencia, es decir, 180 grados más el ángulo de referencia, que son 45 grados. ¿Cuánto nos da? 180 más 45, 225 grados. De esta manera, entonces ya tenemos la solución a nuestra ecuación trigonométrica. ¿Cuáles son los ángulos? 45 grados
Tenemos acá las soluciones. A ver. Entonces, para ángulos entre 0 y 360 grados, las soluciones son, la primera, 45 grados, y una segunda solución, 225 grados.